Está bien, perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, ayer comenzamos este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de gracia, un tiempo, como decía el diácono, de arrepentimiento, de conversión, de reflexión, de ayuno, de oración. Y nosotros precisamente el tema de estas semanas, de estas 5 semanas, nos van a caer precisamente en Semana Santa, en Cuaresma, donde la oración es fundamental y es una de las cosas que nos pide la Iglesia, como escuchamos el domingo en el Evangelio. Ayuno, oración y obras de caridad. Que el Señor, con su gracia, nos ayude a cumplir esta voluntad de Dios para el bien nuestro y el bien de todas las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, el tema es sumamente interesante. Aquí esto no sé por qué no sale completo. Voy a poner esto aquí. Ahora sí me sale completo. Exactamente. El tema de estas 5 semanas será sobre la 4ª parte del Catecismo de la Iglesia Católica, donde hay 5 temas sobre la oración cristiana. Y lo dividen en 2 secciones. La oración en la vida cristiana, que será la primera sección, y en la segunda sección será la oración del Señor, el Padre Nuestro. Vamos a saborear el Padre Nuestro, porque va a ser una explicación detallada de esta oración universal de la Iglesia que el propio Jesucristo nos enseñó. Y entonces vamos a ir primero a la semana 1. La semana 1 es el día de hoy. El capítulo primero, la revelación de la oración. La vocación universal a la oración. La oración en el Antiguo Testamento y en la plenitud de los tiempos y en el tiempo de la Iglesia. Son los 3 tiempos. Y en el tiempo de la Iglesia vamos a ver lo que es bendición y adoración, los diferentes tipos de oraciones, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza. Ese será esta semana. Después tendremos la semana 2, que es la tradición de la oración. La foto es Moisés, que le están levantando los brazos para que el mar no se, los que estaban cruzando el mar lo puedan hacer. La fuente de la oración, el camino de la oración y cuáles han sido a lo largo de la tradición cristiana en el Antiguo Testamento los maestros de oración, que también hay maestros de oración contemporáneos ahora. La tercera semana será la vida de oración. ¿Cómo son las expresiones para orar? La oración vocal, la meditación, la oración contemplativa, y también vamos a tratar el combate de la oración, porque muchas veces tenemos obstáculos para la oración y para perseverar en el amor. La semana 4 tendremos la oración del Señor, el Padre Nuestro. Resumen de todo el Evangelio. Corazón de las Sagradas Escrituras, la oración del Señor y la oración de la Iglesia. Y vamos a ver el artículo 2, Padre nuestro que estás en el cielo. Acercarse a Él con toda confianza. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Vamos a ir viendo todo eso. Luego la semana 5, que será la última, vamos a ver las 7 peticiones que tiene el Padre Nuestro. Esto es de lo más interesante, sobre todo para las personas que nunca lo hayan estudiado por el catecismo.
¿Cuáles son las 7 cosas que se piden en el Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que los ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esto es sumamente interesante, las 7 peticiones. Entonces comenzamos con esta semana. La iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles en la primera parte y lo celebra en la liturgia sacramental para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. Por tanto, este misterio de la oración exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él una relación viviente y personal con Dios, vivo y verdadero. Esta relación es la oración. O sea, que si a nosotros nos preguntan qué es la oración, ahí está. Lo que nosotros creemos en Dios, lo celebramos y vivimos de Él en una relación viviente y personal con Dios, vivo y verdadero. Y esta relación viviente, porque es de 2 personas, Dios y yo, y personal, esta relación es lo que se conoce como oración. Una relación con Dios, viviente y personal. Aquí hay muchas definiciones de lo que es la oración. Una de ellas, de Santa Teresa del Niño Jesús. Dice la santa: para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada, lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Y aquí vemos entonces ahora, ya comenzando con el catecismo más en detalle, cómo la oración es un don de Dios. ¿Por qué? Porque la oración, según San Juan Damasceno, es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Recuerden que en la Biblia nos dice: pidan y se les dará. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde qué posturas? Hay personas que dicen: ay, no, yo no pido esa bobería. Y yo digo que para Dios no hay bobería si yo estoy con una necesidad. Y yo personalmente le pido a Dios todo lo que yo quiero, todo lo que creo que es importante para mí, para mi familia, aunque sean cosas sencillas que inclusive pueden darse o no pueden darse. Si yo creo que es bueno, yo lo pido a Dios. El que se humilla es ensalzado y la humildad es la base de la oración. ¿Por qué la primera humanidad perdió la relación con Dios? Por una ausencia de humildad, por una desobediencia. Perdieron esa relación del alma de Dios y del alma de la primera humanidad. No supieron orar, no supieron hablar con Dios. Y la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios, dice San Agustín. Yo a esto le doy mucha fuerza. Me perdonan que me detenga un poco en la humildad. La humildad, además de ser la base de la oración, es sumamente importante en la vida. La humildad, el no considerarme que yo tengo todos los derechos del mundo y que yo soy el centro de la humanidad.
yo no soy el centro de la humanidad. Yo soy un hombre, uno más dentro de una multitud de personas. Cuando tú ves la vida así, te darás cuenta que hay otros que necesitan mucho más que tú. Entonces hay que ser humilde para dejar que el otro crezca. Si conocieras el don de Dios, dice San Juan, la maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua, como la samaritana. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios porque Él desea que nosotros estemos con Él. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Esta frase a mí me encantó del catecismo. Yo realmente no la había visto y si la había visto no me había dado cuenta, ¿no? La oración es el encuentro de la sed de Dios que nos busca y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, dice San Agustín. Y aquí hay una respuesta a la queja del Dios vivo, cuando nosotros nos olvidamos de él en la oración. Tú le habrías rogado a él y él te habría dado agua viva, dice San Juan. Nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta a la queja del Dios vivo. A mí me dejaron un manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas. Jeremías. Respuesta de fe a la promesa gratuita de salvación. San Juan. Respuesta de amor a la sed del Hijo único. Nuestra oración siempre será una respuesta a Dios. Un decirle, sí, aquí estoy. Como decía el padre Bandor, sí, aquí estoy para hacer tu voluntad. Que se haga lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Como decía el padre Bandor, si tú lo quieres, yo también lo quiero. Y entonces esta humildad es ese sentirse cercano a Dios. Les invito a compartir esta imagen de Jesús con sus discípulos a la orilla del mar de Galilea. Es una imagen hermosa, pero es que Jesús siempre está esperándonos a la orilla del mar de Galilea. Él siempre va a estar allí esperando que nosotros vayamos a Él, porque Él tiene sed de nuestro encuentro. La oración cristiana es esta relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Es acción de Dios y es acción también del hombre. Brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre, Padre nuestro. Toda oración nuestra va dirigida al Padre. Fíjense que Jesucristo no, cuando habló de la oración, Él no dijo, Jesús el Maestro. Él dijo, Padre nuestro. Podría haber dicho, Jesús el Mesías. Jesús el Redentor. No, no hizo eso. Él dijo, oración dirigida completamente al Padre, en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Cuando oramos, oramos con todo lo que somos. Razón, inteligencia, voluntad, deseo. El que ora es cuerpo, las posiciones para orar. Hay determinadas posiciones para orar. La oración, por ejemplo, con las manos levantadas, que se hace un poco en Cuaresma, sobre todo cuando se hacen dinámicas con la oración. Se pide que recemos
Por ejemplo, el yo pecador, que lo recemos con las manos levantadas y que aguantemos todo lo que podamos con las manos levantadas, porque ese es el estilo de la oración, de aclamar a Dios. Por eso muchas veces ahora en la iglesia hay personas que utilizamos, yo soy uno de ellos, cuando decimos Padre nuestro, yo pongo mis manos, no arriba, arriba, pero así como para decir, aquí estoy Señor, aquí estoy yo. No me pongo así encogido. Esa es otra forma de orar. Yo me pongo abierto a Dios. No me pongo con los brazos cruzados, porque eso indica que yo no quiero orar. Me pongo con los brazos abiertos. Es como cuando las personas se dan la mano. ¿Cómo tú le das la mano a una persona? Tú pones tu mano y la otra persona pone la suya. Y allí hay una relación de sangre, de vida, de humanidad, de cercanía. Entonces, gestos y palabras. Por eso la oración está unida con todo el hombre. Muchas personas también piden cuando hay retiro, encuentro, convivencia, cuando rezamos que nos demos las manos. Y ahí fluye la vida, fluye el deseo de estar junto a Dios. ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, el que ora es todo el hombre, con todo lo que tiene el hombre. Cuerpo, alma, todo. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu y con más frecuencia del corazón. En las Sagradas Escrituras, más de 1000 veces se habla de la oración que sale del corazón, porque para el pueblo judío el corazón era el centro de toda la vida de la persona, del espíritu y del cuerpo. El corazón es el que ora. Si este está alejado de Dios, la expresión de la oración no tiene sentido, es vana. El corazón es la morada donde yo estoy, donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro. Es mi yo. Recuerden que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Y yo hice un trabajo en la maestría donde yo hacía una similitud, no con Jesucristo, sino con los yo soy míos. Yo soy Juan Carlos. Yo soy hombre. Yo soy casado. Yo soy diácono permanente. Para toda la vida soy diácono permanente. ¿Cuáles son mis yo soy? Yo soy generoso. Yo soy responsable. Los yo soy del hombre, ¿no? No podemos decir que yo soy el evangelio porque no lo es, verdad. No, pero buscar mi yo soy dentro de la oración. Esto es sumamente importante. Yo descubrí cosas de mí que estaban escondidas y que esto me ayudó a sacarlas y a escribirlas. Es nuestro centro escondido, el corazón, inaprensible, ni por nuestra razón, ni por la de nadie, solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. El corazón del hombre es el lugar de la decisión, lo más profundo de nuestras tendencias. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos esta relación porque fuimos creados a imagen y semejanza por Dios. Por eso podemos orar a Dios, por eso podemos hablar con Dios, porque somos creados a imagen y semejanza. Desde mi espíritu a Dios. Es el lugar de la alianza con Dios.
Y en la nueva alianza, la oración es esta relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad toda entera con el Espíritu todo entero. Así, la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, 3 veces santo y en comunión con Él. Esto es sumamente importante. El hombre del siglo XX, dice Karl Rahner, si no es un místico, no será cristiano. Para mantenernos como cristianos en este siglo 2021 que vivimos, en el 2021, si nosotros no tenemos la oración como una fuerza, como algo que se convierte en virtud, como algo de todos los días, de todos los momentos de la vida, de estar en esa presencia de Dios continuamente, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en el carro manejando, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy bautizando, cuando estoy en mi casa con mi familia, estamos en la presencia de Dios. Y esto es sumamente importante, porque es la manera que nosotros hacemos comunión con Cristo y se extiende por la iglesia, que es su cuerpo. La revelación de la oración. ¿Quiénes nos revelan la oración? El hombre busca a Dios. El hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Recuérdense que el hombre es la única criatura creada por Dios que es capaz de amar igual que Dios, que tiene inteligencia y voluntad, que no lo tiene nada de todo lo demás que se creó, no tiene ni inteligencia ni tiene voluntad. Tenía un profesor de filosofía que decía que la conciencia era la materia altamente desarrollada. Error. La conciencia es la palabra de Dios, es la forma en que Dios nos habla a lo interior, al corazón de cada persona. No es materia desarrollada, porque la podría desarrollar un perrito, una paloma, la podría desarrollar la conciencia, pero ellos nunca han desarrollado la conciencia, ni la van a desarrollar porque no la tienen. La conciencia está dentro de el alma de la persona. Es una propiedad espiritual, no es una propiedad de la materia. Esto es muy importante, saber que mi conciencia es una propiedad de mi espíritu. El hombre que busca a Dios conserva este deseo de aquel que le llama a la existencia. Todas las religiones, budistas, no budistas, judíos, no judíos, católicos, no católicos, dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres, buscar a Dios en la oración. Dios es quien primero llama al hombre. Esto ya lo habíamos visto. Esta iniciativa del amor de Dios fiel es siempre lo primero en la oración. La actitud del hombre es siempre una respuesta. En el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos. ¿Dónde están? ¿Por qué lo han hecho? En Génesis. Y la respuesta del Hijo único al entrar en el mundo. He aquí que vengo, Señor Dios, para hacer tu voluntad. De este modo, la oración está ligada con la historia de los hombres. Es la relación con Dios en los acontecimientos de la historia humana. Y la creación es fuente de la oración.
La oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación. Una planta hermosa evoca la oración de Dios. Una flor, un niño, unos esposos que se aman, evoca la oración de Dios. El carácter de la oración ha sido vivido en todas las religiones por una muchedumbre de hombres piadosos. San Juan Bosco decía, ora y labora, o sea, oración y trabajo. Era el lema de San Juan Bosco. Gente en manga de camisa. No quiero gente aquí que sepa mucho. No quiero eruditos. Quiero gente en manga de camisa para que jueguen con los jóvenes y a través del juego les presenten a Dios. Parece una cosa absurda, pero es algo muy real. En su alianza indefectible con todos los seres vivientes, Dios llama siempre a los hombres a orar. Y en el Antiguo Testamento la oración se revela todo a partir de nuestro padre Abraham. Ahí le hago una definición de lo que es Enos, que significa hombre mortal, enfermo, desesperanzado, olvidadizo, como los hombres cuando cometieron la primera desobediencia. Cuando Dios lo llama, ¿qué hace Abraham? Un hombre mayor, vivía en Ur, una ciudad. Abraham se pone en camino. Abraham obedece a Dios, porque él está unido a Dios en la oración. Dios lo llama, Abraham se pone en camino, todo su corazón se somete a la palabra y obedece. La escucha del corazón de Dios que llama es esencial en la oración. Las palabras tienen un valor relativo. Tenemos que escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Abraham, hombre de silencio, en cada etapa construye un altar al Señor. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras, una queja velada, recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. De este modo surge desde los comienzos de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. Habiendo creído en Dios, marchando en su presencia y en alianza con Él, este patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso. Es la admirable hospitalidad, preludio de la anunciación del verdadero Hijo de la promesa. Desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, el corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres y se atreve a interceder por ellos con una audaz confianza. ¿Quién es Mambré? Es un hombre amorreo, junto con sus hermanos Escol y Aner, fue aliado de Abraham, fue amigo de Abraham. También es un sitio cerca de Hebrón, donde Abraham se estableció. Oración de intercesión de los patriarcas. Ahí tenemos a Moisés. Moisés y la oración del mediador. La oración de Moisés es la figura conmovedora de la oración de interceder, que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Moisés interviene para que Dios saque a su pueblo de la esclavitud de Egipto. También aquí Dios interviene, el primero. Llama a Moisés desde la zarza ardiente y le indica lo que debe realizar. En efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a su servidor Moisés, es que Él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Él se revela para salvarnos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a la compasión de Dios, a su obra de salvación.
Y como una imploración divina en esta misión, Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la del Dios Salvador. Confía en Él. También ora, rehúye, objeta y sobre todo interroga a Dios en respuesta a su petición. Y Dios le dice que va a revelarle grandes gestas, como la que después hizo. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y la oración de Moisés es el modelo de oración contemplativa, intercesión contemplativa, a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. De esta intimidad con el Dios fiel, lento a la ira y rico en amor, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. Los argumentos de su oración, la intercesión es también un combate misterioso, inspirarán la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la iglesia. Dios es amor, por tanto es justo y fiel. No puede contradecirse, debe acomodarse de sus acciones maravillosas. Su gloria está en juego. No puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. David, estamos recorriendo la oración en el Antiguo Testamento. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Los guías del pueblo, pastores y profetas, son los primeros que le enseñan a orar al pueblo. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor, y el sacerdote Elí cómo escuchar su palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Más tarde también él conocerá el precio y el peso de esta intercesión. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por ustedes y de enseñarles el camino bueno y recto. David, el primer profeta de la oración judía y cristiana. David es por excelencia el rey, según el corazón de Dios. No es Dios, pero él hizo su reinado según el corazón de Dios. El pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a las promesas divinas, confianza cordial y gozosa en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. El templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo Salomón, que será quien realizará el templo. La oración de la dedicación del templo se apoya en la promesa de Dios y en su alianza, la presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. O sea que todo venía a concordar una cosa con la otra. Después tenemos aquí a Elías. Perdón. Es el padre de aquellos que buscan el rostro de Dios. En el Monte Carmelo obtiene el retorno del pueblo a la fe gracias a la intervención de Dios al que Elías suplicó: respóndeme, Señor, aquí estoy, pero respóndeme, Señor, para que el pueblo vea. Sin embargo, para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios, altísimo pero muy cercano, eran llamamientos y caminos para la oración verdadera, la oración del corazón, la conversión del corazón.
Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. O sea, el rito. Era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Y esta fue precisamente la misión de los profetas antes y después del destierro. Anunciar la verdad, la justicia, la paz. Elías, el padre de los profetas, o de la raza de los que buscan a Dios, de los que van tras su rostro. Su nombre, el Señor es mi Dios. Anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración en el monte Carmelo. Dice Santiago, la oración ferviente del justo tiene mucho poder. Pero aquí es muy importante destacar dos cosas. Nuestro rito, yo ahora lo llevo a nuestra realidad, ¿qué es más importante? Nuestros ritos o la educación de la fe y la conversión del corazón. Una cosa, los ritos pueden llevar a la conversión del corazón, pero pueden también quedarse en el rito y no convertir a nadie. Por eso la Cuaresma comienza con esta frase de la ceniza: conviértete y cree en el Evangelio. No solo es el rito nos ayuda, pero no es el rito. Lo importante es que yo me convierta, que todos nos convirtamos. Yo recuerdo una persona en Cuba, no voy a decir su nombre, por supuesto, le encantaba ser un diácono, le encantaba hacer las oraciones de la exposición del Santísimo con una capa pluvial, como si fuera un rey que entraba por el centro del templo. Yo no digo que eso esté mal, pero qué importante es que junto a eso esté la conversión del corazón. El otro día una persona en mi parroquia se puso la capa pluvial también y yo le dije, me alegro que te hayas puesto la capa porque me recuerdas a una persona que está camino a los altares, el padre José Bandor, que él también hacía la exposición del Santísimo con la capa pluvial y luego con el paño humeral en el momento de tocar la custodia, ¿no? Había un ritualismo allí, pero había en ese hombre un corazón tan humilde, tan cerca de Dios, que tú no te fijabas en esos detalles. Esos detalles quedaban en el piso. Lo que importaba era su rostro, su palabra, su manera de mirar la custodia. Esto es muy importante, diácono, para los diáconos es muy importante, pero también para todo el pueblo de Dios. La conversión del corazón y el ritualismo. Mucho cuidado con todo esto. A solas con Dios es importante como los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Su oración es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. Es a veces un debatirse o una queja, y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención de Dios, Salvador, Señor de la historia. Esa frase está hermosa. Los salmos fueron, y a mí los salmos me encantan, y en todas las misas saben que se lee un salmo. Fueron reunidos poco a poco en un conjunto de 5 libros. Los salmos de alabanza son la obra maestra en el Antiguo Testamento. Los salmos alimentan y expresan la oración de Dios como asamblea,
con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y en las sinagogas. En la liturgia del templo como en el corazón del hombre. Volvemos al ritual y al corazón de la persona. Que todo rito vaya encaminado a convertir el corazón del hombre. Las múltiples expresiones de oración de los salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre. Tanto si se trata de un himno como de una oración de desamparo, de acción de gracia, de súplica, de canto real, de peregrinación, de meditación sapiencial. Los salmos son el espejo de la maravilla de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por quien lo escribe, el salmista. Un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, pero es de una sobriedad tal que verdaderamente puede orar con él los hombres de toda condición y de todo tiempo. O sea, el salmo es una oración actualizada en la historia de la humanidad. Cualquier salmo que ustedes crean. Misericordia, Señor, el domingo hemos pecado. Todos tenemos que pedir misericordia porque hemos pecado. Y será así hasta el final de los tiempos, hasta la segunda venida de Cristo. Es un salmo antiguo, pero que tiene una raíz y un fundamento para el momento del hoy presente, del aquí y del ahora, como dicen los psicólogos. Después me acuerdo de esa psicología, el aquí y el ahora. Vivir el aquí y el ahora. El Salmo nos lleva a vivir el aquí y el ahora como si lo estuviera diciendo el salmista para el siglo XXI. Eso es muy importante saberlo. Cuando ustedes quieran orar, comiencen orando con los salmos. El que ustedes escojan. Nosotros teníamos una reunión los martes en Cuba, cuando yo era joven, mi esposa igual, le llamábamos la oración de los martes. Y el hermano salesiano que nos la dirigía, él nos daba la Biblia y nos decía, busquen un salmo, el primero que lo encuentre diga, ya quiero este. Porque él decía que el que leyéramos era el que Dios quería que en ese día nosotros lo habláramos. El que saliera, él no le importaba cuál. Entonces, después que se leía el salmo, si era un salmo que tenía música, lo cantábamos la estrofa y después entonces cada uno de nosotros hacía como una revisión de vida con alguna parte del salmo que le llamó más la atención, etcétera, etcétera. Bien, los salmos son simples y espontáneos. Es el deseo de Dios mismo a través de la creación y de todo lo que hay de bueno en ella. Situación incómoda del creyente que en su amor preferente por Dios se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones, y que en la espera de lo que hará el Dios fiel mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza. Por eso se habla el título de que los salmos son de alabanza. ¿Qué cosa hay más agradable que un salmo? Como dice bellamente el mismo David, alabad al Señor, que los salmos son buenos. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa y con razón. Los salmos, en efecto, son la bendición del pueblo, la alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso de todos, el lenguaje universal, la voz de la iglesia, la profesión armoniosa de nuestra fe. Esto lo dice San Ambrosio. En la plenitud de los tiempos, o sea, en la parusía, por decirlo de alguna manera. El drama de la oración se nos revela plenamente en el verbo.
que se ha hecho carne y habita entre nosotros. Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos nos dicen del Evangelio, nos aproximamos a la santidad de nuestro Señor como a la zarza ardiendo. Primero, contemplándole a Él mismo en la oración y después escuchando cómo nos enseña a orar para conocer finalmente cómo acoge nuestra plegaria. Jesús enseña a orar. Con su oración Jesús nos enseña a orar. El camino teologal de nuestra oración es su propia oración al Padre. Como un pedagogo, dice el catecismo, nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Comiencen rezando Padre Nuestro. Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza y la prepara para la novedad del reino que está viniendo. Esto es importante cuando nosotros queremos enseñar a orar. Cuando estamos en un grupo de oración para enseñar a orar, hay personas que saben orar, pero hay otras que no. Siempre hay que preguntar, ¿cómo ustedes rezan? ¿Cómo oran? ¿Cómo oran? ¿De qué oran? ¿Cuándo oran? ¿En qué lugar oran? Porque esos son los conocimientos previos que tiene la persona. Y después entonces enseñarle a orar a partir de lo que ya ellos saben, de la manera en que ellos ya lo hacen, ¿no? Eso es importante, no querer imponer un tipo de oración. No. Ora como tu corazón te quiere, te indica. Por último, a los discípulos, que deberán ser los pedagogos de la oración en su iglesia, les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. Fíjense que Jesús fue haciendo un proceso con los discípulos. Desde el primer momento no les habló del Espíritu Santo, les hablaba del Padre. Y les hablaba de su relación con el Padre. Y luego del Espíritu Santo. O sea, hay que aprender a enseñar a orar. Y en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste de nuevo en la conversión del corazón, la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda del altar. Si tú estás disgustado, con rencor contra tu hermano, ve primero a donde está tu hermano y después ve a misa el domingo. Primero donde está tu hermano, reconcíliate con él. La importancia de amar a los enemigos. Esto es muy difícil, por supuesto. Y la oración por los perseguidos. Yo tengo aquí una historia real de un amigo mío, Giraldo Valdés. Él era doctor en cuestiones de computación, pero era católico práctico en Cuba. Y entonces él tenía un superior, o sea, un jefe del departamento que era comunista, del Partido Comunista. Y este señor le hacía la vida imposible a mi amigo Giraldo Valdés, porque él era católico, pero además era de una inteligencia cercana, de una sabiduría grande. Bueno, de hecho, el Ministerio de la Educación lo había escogido a él para que representara a Cuba en todos los eventos internacionales que tenían que ver con computación, con nuevas tecnologías. Él era el que iba, no era el comunista, era él porque él sabía lo que estaba haciendo. Y este señor le tenía la vida hecha imposible a Giraldo. Hasta que un día, en una reunión, Giraldo ya estaba cansado de que todo lo que él le hacía. Y le dijo, mira, Emilio, que es como se llamaba el otro señor que lo molestaba, tú has hecho esto y esto para molestarme, para que yo me incomode. Pero quiero decirte que yo soy cristiano.
católico, tú lo sabes. Y que mi principal misión en este caso contigo es la de amarte. Y yo te propongo amarte a ti como un amigo, como un hermano, a pesar de todo lo que tú me puedas seguir haciendo. Se acabó la reunión. Bien, estas son cosas de que no, Giraldo quizás no vaya a los altares, pero está camino a los altares. Orar al Padre en lo secreto. También fue algo que nosotros escuchamos el miércoles de ceniza. Orar en lo secreto. No tengo que ponerme en la plaza pública a orar. No es necesario. Si hay que hacerlo, lo hago, pero orar en lo secreto, que tu Padre que ve lo secreto te considerará. No gastar muchas palabras. Dios mío, te amo, lo que se conoce como jaculatoria, frases cortas. Esta de Señor, si tú lo quieres, yo también. Dios mío, ayúdame. Dios mío, gracias. Frases cortas. La pureza del corazón y la búsqueda del reino. En el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón. Esta conversión se centra totalmente en el Padre. Es lo propio de un hijo. También Jesús dice, busquen y llamemos. Todo cuando pidas en la oración, crean que ya lo han recibido. Tal es la fuerza de la oración, que todo es posible para quien cree, con una fe que no duda. Y aquí le pongo otro ejemplo. Cuando yo vivía en Cuba, yo siempre tenía la ilusión y le pedía a Dios que yo quería que mis hijos pudieran estar en un colegio religioso. Ellos estaban en el colegio público porque en Cuba no hay colegio religioso. El colegio religioso de mis hijos fue la parroquia, ¿no? La catequesis, los grupos, ese fue el colegio religioso, ¿no? Pero yo de todas maneras tenía esa ilusión de que mis hijos estuvieran en un colegio religioso. Cuando mis nietas y mi nieto que están aquí en Estados Unidos llegaron aquí, tuvieron ángeles que les ayudaron a entrar en colegios religiosos que cuestan mucho, pero todo se hizo, o sea, todo lo hicieron a través de donaciones y de becas. Y mis 3 nietos estudiaron, o están estudiando, 2 de ellos todavía, en colegios religiosos. Todo es posible para quien cree y quien pide. No lo logré con mis hijos, pero Dios quiso bendecirme para que mis nietos pudieran estudiar aquí. Esta es, repito, para Dios no hay nada imposible. Perdone que ponga ejemplo, pero que son cosas muy cercanas a mí y me salen aquí ahora. Yo no preparé estas cosas que les digo, me salen de lo que estoy conversando con ustedes. La oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. San Lucas nos ha transmitido 3 parábolas principales sobre la oración. La primera, el amigo importuno. Invita a una oración insistente. Llamen y se les abrirá. Pidan y se les dará. La viuda importuna está centrada en una de las cualidades de la oración. Es necesario orar siempre, sin cansarse, con la paciencia de la fe. La tercera parábola de Lucas, sobre la oración, el fariseo y el publicano, se refiere a la humildad del corazón de quien ora. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Recuerden el leproso que le decía, Señor, sáname. Yo sé que tú puedes sanarme. Yo sé que tú puedes.
Y Jesús le dice, efectivamente, yo sí puedo. Por tanto, te sano, ve al templo. Lo que es nuevo ahora es pedir en nombre de Jesús. En esta nueva alianza, la certeza de ser escuchado en nuestras peticiones se funda en la oración de Jesús. Más todavía, lo que el Padre nos da cuando nuestra oración está unida a la de Jesús es otro paráclito, el Espíritu Santo, para que esté con nosotros siempre, el Espíritu de la verdad. En el Espíritu Santo, la oración cristiana es comunión de amor con el Padre, no solamente por medio de Cristo, sino también en Él. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea perfecto. Y Jesús escucha la oración. Siempre responde a la plegaria del que suplica con fe. Ve en paz. Tu fe te ha salvado. Ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Aquí hay una frase que a mí me gusta, ahora no me acuerdo de quién es, pero yo la he usado mucho en la pastoral, sobre todo cuando nosotros hacemos programas de pastoral. Yo sé que ustedes hacen programas de pastoral, ¿no? Ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. La repito, ora, no me acuerdo de quién es, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Esto yo lo tengo siempre aquí en mi corazón, ese tipo de oración. Y la oración de la Virgen María. No podemos olvidar a la Virgen cuando estemos orando. A ella se le reza mucho el rosario, por ejemplo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Fiat, esta es la oración cristiana, ser todo en Él, ya que Él es todo nuestro. El sí de María es una oración de donarse. En esta oración de Señor, si tú lo quieres, yo también. Este es el sí de María. Bueno, pues me alegro mucho de que siguen allí, me están mirando. Yo he terminado, pero ahora me encantaría, pues, ya ver cómo hago para que todos nos podamos ver. No es por aquí. Creo que hay que cerrar algo. Stop sharing. Pause sharing. Sharing sometime. Quiero quitar la diapositiva. Vamos a ver si esto. Ahora sí. Ahora sí, logré quitarlo. Bueno, Hilda y Rosalinda se han mantenido allí en pantalla. Hay que tomar ese ejemplo. Oh, está Humberto. Está bien, Humberto. ¿Hay mucho frío por allá? Sí, el día lunes estuvimos a menos 10 grados acá en Tamaulipas, pegado a Estados Unidos. De hecho, Oh, hubo problemas con la luz aquí en México. bien. A- Afortunadamente ya se restableció y ahorita pues tengo la oportunidad de estar aquí, ¿no? Oye, qué bueno. En Texas también tengo entendido que hubo problemas con la luz. Sí, Sí. de hecho, el problema que se suscita en México, a lo que han comentado, es que el gas que se le suministra a México en la región norte proviene de Texas.
Entonces Texas está optando por, hasta donde sé, ¿verdad? Está Sí, optando por atender a su población. claro, Y bueno, pues claro. empezó a haber el desabasto, ¿no? De gas hacia acá, la parte norte de México. Ya. Pero gracias a Dios estamos bien. Bueno, me alegro, Humberto, me alegro. Sí. Jorge, buenas noches, Jorge. Buenas Bueno, pues noches. me encantaría a mí que ustedes me dijeran qué ha sido lo que más le llamó la atención de esta jornada de la oración. ¿Qué le llamó la atención? Antes de que se me olvide, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. A mí hay una palabra aquí que desde un principio, bueno, a mí me toca mi corazón porque prácticamente mucho antes, ¿verdad? De querer conocer y saber de Dios, yo no hacía oración en absoluto. Y ahora, pues, ya unos años participando dentro de la iglesia y conociendo un poquito más de Dios. Y esta palabra todavía retumba en mí, que el que está alejado de Dios es como que Dios no escucha su oración. O sea, independientemente de qué tanto oremos, si nosotros no estamos en gracia, si estamos alejados, prácticamente Él no va a escuchar nuestra oración por mucho que nosotros no volvamos a Él. Soy como de las personas que me olvidan muchas cosas, y esto en específico, en todas las áreas de mi vida siempre me hablan de oración. Y aquí lo vuelvo a confirmar con el catecismo de la iglesia, en este bello tema que es la oración. Si nosotros no estamos en conexión con Él, yo siento que Él no nos va a escuchar por mucho que oremos. Y máxime si no estamos en gracia de Dios, porque nos alejamos de Él y de todos los sacramentos. Gracias, Hilda, gracias. ¿Alguien más que algo que le llamó la atención? Profesor, si puedo hablar rápidamente. Claro que sí, Héctor. Y algo que me llamó la atención es la promesa y la oración de la fe desde el Antiguo Testamento, desde Abraham, que dice en una parte del catecismo que el corazón de Abraham estaba en consonancia con la compasión de su Señor. Así que vemos el corazón compasivo de Abraham. Luego vemos la humildad de Moisés, que también nos dice el catecismo. Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Y seguimos con la humildad de Samuel, que dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y luego la humildad del rey David, de quien desciende nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, como Dios escucha el corazón del hombre y de la mujer humilde, porque ese es nuestro estado original, el estado de humildad. Como usted dijo, el pecado original tuvo que ver también con la falta de humildad. Así que cuando somos humildes, regresamos a ese estado original en el que Dios nos creó. Así es. Tú has dicho varias cosas. Yo destaco, de las que has dicho, voy a destacar una sola: escuchar a Dios.
escuchar a Dios en el aquí y el ahora. Él nos habla a través de nuestra conciencia. Dios nos está hablando constantemente. Y debemos aprender a escuchar a Dios y también a los demás, a las demás personas. Muchas veces nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Oye, detente, espérate, déjame decirte algo, ¿no? Sobre todo los que hablamos mucho como yo, ¿no? Detente, espérate, yo quiero decirte algo a ti también. Yo también quiero o llamarte la atención o ponerte una alerta en el camino, ¿no? Ponerte una alerta. ¿Eh? Qué importante es eso, ¿no? Escuchar, escuchar. La persona que escucha es sabio. Es una persona sabia. Bien, ¿quién más? Me gustaría que cada uno dijera algo. Diácono, yo, como dijo el diácono Héctor y la hermana Hilda, lo que pasa es que a veces nosotros decimos, es que Dios no nos escucha, es que yo hablo con Él y no me escucha, y no sé cómo hacerle. Pero como Él tocó una palabra clave, la humildad. Si no tenemos un corazón humilde, ¿cómo queremos escuchar nosotros a Dios? Como dijo usted, Dios en cada momento nos está hablando, en cada momento nos está queriendo decir, estás equivocado, cuidado, nos está tratando de poner un aviso, una alerta, pero cuando nosotros, como dicen, no con corazón humilde, necio, nunca lo vamos a escuchar hasta que no nos demos cuenta nosotros que estamos equivocados en llevar nuestro corazón limpio y puro. Así es, Jorge. Y recuerda también que ahí lo decía San Lucas, la necesidad de ser pacientes en la oración, sobre todo la oración que hacemos de petición. Ser pacientes. Yo tuve que esperar más de 40 años para que mis nietos estudiaran en un colegio católico. Pero siempre me mantuve fiel pidiéndolo. No me importaba. Y que también yo estudiara en una universidad católica, porque estudié la maestría en la Universidad Barry University, que es católica, de aquí de la Arquidiócesis de Miami. Para mí eso era algo impensable, increíble. Nunca lo pensé. Fíjese, ahora me doy cuenta de lo bueno que ha sido Dios conmigo, que me permitió también que yo estudiara. Yo pedía para otros, pero también me permitió a mí que estudiara. O sea, estas son las cosas que no son. Aquí veo que Salvador también se dejó ver en cámara. Bien, ¿quién más? ¿Quién más quiere decir algo? Si no, cerramos aquí el encuentro y el diácono Héctor nos bendice. Y a cuidarse del frío. Yo no, porque aquí hay mucho calor. Aquí en Miami hay mucho calor. Pero los que están hacia arriba, sé que están con mucho frío. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? ¿Qué les ha dicho el Señor esta noche acerca de la oración? Adelante, Salvador. Yo quería comentar, ¿verdad? Que como dijo doña Hilda y Jorge, ¿verdad? O sea, a veces como que en cierto momento todos nos alejamos de Dios, ¿verdad? Pero yo creo que Dios nos ama tanto, ¿verdad? Que nos da como esta forma tan sencilla, ¿verdad? De poder acercarnos a Él y comunicarnos con Él, que es la oración, ¿verdad? Pero aquí hablamos también por ejemplo, del corazón, ¿verdad? Y es lo que creo que a veces como que
el corazón lo tenemos como muy ocupado con tantas cosas y a veces se nos olvida orar con Él, ¿verdad? Y eso es tan sencillo, ¿verdad? O sea, a veces empezar a conocer de Dios y eso nos va ayudando a hacer cada día como personas más de oración, ¿verdad? Y una vez que vamos haciendo más oración, vamos llenando más el corazón de Dios, ¿verdad? Pero como decimos, ya, o sea, a orar con esa humildad, ¿verdad? No pedir cosas a lo mejor que no necesitamos, sino pedir que Dios nos dé lo que Él quiera para nosotros, ¿verdad? Que lo que Él nos dé va a ser algo bueno, ¿verdad? Y tener esa humildad para esperar lo que Él nos dé también, ¿verdad? Digamos, en la circunstancia que estemos viviendo cada uno, ¿verdad? No sé si estoy correcto. Sí, claro que sí, Salvador, muy bien, muy bien. Lo que Dios nos da, eso es lo que nosotros necesitamos y lo que nos ayuda en el camino a la santidad. Así es. Yo solo quería hacer otro comentario acerca de la conciencia. No sé si anoté bien. La conciencia es la palabra de Dios hablándonos a nuestra, que es propiedad del Espíritu. Y yo, anteriormente estábamos aprendiendo un versículo, no recuerdo en qué libro está, pero decía, si tu alma no te juzga, estás bien con Dios, pero a veces nos confiamos demasiado, ¿no creemos? Y yo creo que Dios siempre nos está hablando con su palabra, siempre nos dice qué hacer y cómo hacerlo, pero a veces nosotros, como dice ahí, siempre hay que escuchar y no lo hacemos. Entonces, por eso nos perdemos demasiado como seres humanos, siempre andamos desviados. Así es, Hilda. Escuchar nuestra conciencia, que es la voz de Dios que nos llama. De mi parte, quería comentar que, bueno, la oración es algo muy importante y muy personal, ¿verdad? Uno entra en comunión con Dios en la oración y me ha tocado a veces participar en rosarios y a veces no me hallo con la persona que dirige porque hace el rosario muy rápido. Y eso me genera confusión porque trato yo de ir con calma, saborear el rosario y la otra persona se va. Y eso a veces me genera una cierta duda de que si realmente estamos haciendo el rosario de una manera consciente y disfrutándolo. Porque claro, a veces decimos, en media hora hago el rosario y Dios te salve y Santa María, pero oye, hay que disfrutar la oración, hasta esa oración, aunque sea repetitiva, sí tiene uno que ser tiene uno que disfrutarlo. Yo apenas el año pasado que empezó la pandemia, empecé a hacer realmente el rosario un poco más seguido. Mi oración ha sido más directa y también, bueno, como yo lo siento algo muy personal con Dios, bueno, yo lo hago como puedo, ¿verdad? Y también hablando de las necesidades propias y ajenas también del prójimo, pues, pedir por cuestiones de la pandemia y todo eso. Pero sí me llama la atención a veces cuando hacía el rosario en comunidad, que había personas, y a veces hasta a uno también le pasa, porque dices, nomás tengo media hora porque tengo que ir a hacer otra actividad. Entonces ya no le pone uno la debida atención y la debida importancia al rosario, que también es muy importante, ¿no? No podemos hacer menos al rosario que a la oración personal, ambas son importantes, son buenas y bueno, también nos ayudan a edificar nuestra alma y nuestra conciencia, ¿verdad? Así es, hay muchos caminos. La oración nunca tiene que ser apurada. Hazla corta, entonces no hagas el rosario, haz otro tipo de oración, ¿verdad? Más corta, jaculatorias, en fin, hay muchas formas de orar. Pero apurar el rosario, ¿verdad? Que no está bien.
Pero bueno, Y imagínate, no que les dé alcanza. en la viña del Señor hay de todo. Sí. Sí, así es. Bueno, pues entonces, Gracias. si nadie tiene ningún otro comentario, espero verlos a todos, que nos veamos todos la semana que viene. Durante la época de Cuaresma, en la iglesia a la que yo voy, en una de las iglesias a las que yo voy, dicen que uno ofrezca su anonimidad en la Cuaresma. Y entonces lo que hace es que uno se pone una tarjetita acá, un sticker, un label, donde escribe su nombre. Es una iglesia grande donde hay mucha gente y no todo el mundo se conoce. Pero así uno se conoce de cara, pero no conoce el nombre. Entonces uno se pone su pequeña etiqueta con su nombre y así se va uno conociendo un poco más. Aquí nos conocemos de nombre, nos conocemos de voz, pero no todos nos conocemos de cara. Así que vamos durante este periodo de Cuaresma aquí en la clase a ofrecer nuestra anonimidad para que nos conozcamos. Así que la semana que viene vamos a venir preparados para el que está despeinado, pues que se peine entonces. Y si no, que se ponga una gorra como tonto. Bueno. Ya no tenemos pelo, una boina. Exacto. Sí. Lo siento por Jorge Gordillo. Una boina. Bueno, dicen que Dios hizo algunas cabezas perfectas y las demás las llenó de pelo. Así las que... perfectas son las que no tienen el pelo, que piensan demasiado. Bueno, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda y permanezca con ustedes y sus familias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Pueden Muchas ir en gracias. paz. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga a cada Buenas uno de noches. ustedes. Dios los bendiga. Gracias. Igualmente.